Entre 1921 y 1928, María Zambrano mantuvo una relación amorosa y de correspondencia con el militar aragonés Gregorio del Campo. El inicio de este idilio coincide aproximadamente con la matriculación de la pensadora en la licenciatura de Filosofía y Letras de la Complutense y el fin con el inicio de su periodo de formación doctoral. De tal modo que hablamos de una Zambrano muy joven, casi una adolescente, a la que aún le queda mucho para escribir su primer libro, Horizonte del Liberalismo, de 1929, y sobre todo sus obras mayores. Sin embargo, a pesar de esta juventud, de la Zambrano, autora de estas cartas, se aprecia en ellas un rasgo que puede considerarse ya como el centro de su filosofía, y es el amor binocular en el sentido de afirmación de dimensiones aparentemente contradictorias, el amor como camino mediante el que unir órdenes aparentemente escindidos, el amor como sí simultáneo a lo que parece irremisiblemente separado para la conciencia. Desde los escritos de los años 30 está claro que para Zambrano el propósito fundamental de su quehacer filosófico es restituir la unidad perdida entre vida y pensamiento. Si puede verse hasta sus escritos de madurez, la llamada tetralogía de madurez, Notas de un método, Claros del bosque, Los bienaventurados de la aurora, un intento, podemos decir, en la pensadora malagueña de desarrollar una razón que integre la afirmación de inmanencia y trascendencia, de cuerpo y espíritu, de individualidad y comunidad, de existencia personal y de servicio a la otredad, de unión de lo relativo y lo absoluto, en fin, esta idea de la unión de vida y pensamiento que en esa eh, razón poética comprendida como unión de filosofía y poesía tendría también otra de sus faces. Es así como Zambrano, por esta voluntad de amor binocular, es así que ella se adentra en los otros saberes, en las oscuras aguas de la mística, es así que San Juan de la Cruz que Ibn Arabi se convierten en guías privilegiados en su abismamiento, en su trascendimiento de la razón vital orteguiana, en la exploración del sentir originario, aún antes que las ideas y las creencias, y es con estos autores que ella, de la mano de ellos, y también por supuesto de Max Scheler, que ella define al ser humano como el ser que padece su propia trascendencia, un ser tendido amorosamente hacia una unidad que siente como ausencia, doble tensión de nostalgia y esperanza. Mi comunicación va a constar de dos partes. Primero voy a señalar el conflicto entre órdenes enfrentados que se aprecia en estas cartas de Juventud de Zambrano, en estas cartas a Gregorio del Campo. Y en segundo lugar señalaré una suerte de punto de fuga que hay en las cartas y que tiene que ver con la mística, como resolución de estas tensiones. Es por ello que hablaré también de San Juan de la Cruz y de Ibn Arabi, un autor fundamental para nuestra autora, y del amor binocular que se encuentra en esta resolución y que se proyecta en otras obras zambranianas y que estando ya contenido en estas cartas de juventud cuando todavía no habría escrito un solo libro. Vamos pues con este itinerario. El conflicto casi constante es una de las notas fundamentales, algo que salta a la vista para cualquiera que se acerque a estas cartas de amor de Zambrano a Gregorio del Campo. De un lado, ella desea estar en presencia de su amado, un amado que rara vez la visita, y de otro celebra su ausencia como pura forma de amor, lo cual adelanta una tesis que desarrollará Zambrano en un futuro, la del amor en sentido trágico, como tensión hacia un objeto inalcanzable en su absolutidad. Su padre, Blas Zambrano, a quien ella profesa el más grande de los amores, no quiere que Zambrano se involucre en una relación antes de terminar sus estudios. Sin embargo, ella se niega a renunciar a su amor con Gregorio, al que pone en un mismo nivel.
aunque de diferente naturaleza, al amor del padre. Así lo expresan estas cartas. Por otra parte, parece que el hecho de no estar casados, no se llegaron a casar nunca, Zambrano y Gregorio, a pesar de que ella estuvo embarazada de él, de un hijo que perdería, este hecho de no estar casado se convierte en fuente de conflicto para nuestra autora. Gregorio a veces le reprocha a la joven el haber tenido relaciones sexuales, mientras que otras le dice que no hay nada malo en ello. Y ella, por su parte, en ocasiones le demanda la formalización, el contraer matrimonio, como una manera de dignificar la relación, traerla al ámbito de lo público, algo que pertenecía en el ámbito de la intimidad. Mientras que en otras ocasiones Zambrano pues, adopta una postura contraria y deplora el matrimonio en cuanto signo de decadencia burguesa y de anulación de la mujer. Ella reclama algo mejor, habla de algo mejor que la modernidad, y algo mejor para ella en cuanto que mujer, como sería el ser compañera, al estilo como Eva lo fue de Adán. Por otro lado, apreciamos en las cartas la afirmación de un espíritu platónico que afirma lo espiritual y invisible como lo más valioso, en detrimento de la materia y la carnalidad, mientras que de otro un acusado toque nietzscheano de afirmación de la vida, eh, que se niega a responder ante ninguna otra instancia. Tenemos así pensamiento, espíritu, objetividad, lo religioso, y del otro lado la afirmación de la vida, de la carne, del cuerpo, del sentir. A veces prima el deber sobre el deseo, dice Zambrano, ay, no sé, solo sé que mi deseo es vivir esta vida de pasión que llevo dentro y mi deber es contenérmela, ahogármela. En otros pasajes reivindica ella la vida. Dice, hay que romper con esta vida cobarde y gris a que hemos venido. A vivir hemos venido. Y esa es nuestra misión, creo yo, antes que cualquier otra. Pero sobre todo, a mi juicio, más allá de que a veces predominen unos u otros, lo interesante de estas cartas es como en la mayoría de ellas la tensión aparece como una realidad definitiva, irresoluble. En otra misiva dice Zambrano que pues habla de la importancia de dignificar lo corporal, adopta una postura, podríamos decir, muy gnóstica, la importancia de dignificar lo material, lo corporal, y, y dice que no obstante hay veces en que en vez de dos almas sin cuerpo, queda, quedan amante y amado reducidos a dos cuerpos sin alma. Es decir, parece que no fuese posible un equilibrio, no fuese posible una simultánea afirmación, tuviese que primar una cosa o la otra, la corporalidad sobre la espiritualidad o viceversa. Sin embargo, como comentaba al principio de esta intervención, hay algunos fragmentos donde se aprecia una vía de solución, un modo de conciliar estas tensiones. Muy en concreto hay una carta donde Zambrano habla sobre su propia escritura en términos que coinciden con los de cualquier gran místico. Y es que señala la imposibilidad de decir lo que no se puede decir, lo que corresponde a una experiencia de saboreo. Si San Juan de la Cruz decía que quien no hubiera experimentado de lo que él habla no lo entenderá bien, Zambrano dice estar escribiéndole, le dice a Gregorio, te estoy escribiendo sobre una cosa tan ancha y serena que es como querer condensar en palabras una música o un aroma que está en el ambiente. Es decir, está señalando la inefabilidad de su propia experiencia. Y es muy importante que hable de ancha y serena, porque en ancha hay una comprensividad, una integración de la multiplicidad, podríamos decir, mientras que en la serenidad se expresa la superación de la angustia, la superación de la tensión. Suave y serena quietud, dice ella, que invade su cuerpo, con un símbolo
que por cierto utilizará Emilio Prados también, y habla ella también en consonancia con Emilio Prados y aún con Eugenio Trías. Muchos años después habla Zambrano del cristal, donde se unen interioridad y exterioridad, es decir, el ser humano convertido en vehículo de mediación, en instancia mediadora entre los polos enfrentados, espacio de unión, de visibilidad, de transparencia, dejar pasar la luz, intersticio donde se resuelve el conflicto, el ser humano como cópula que reúne y unifica. La dicotomía anterior entre cuerpo y espíritu es ahora mediación. El cuerpo es descrito en esta carta a Gregorio como puro en su origen y puro también el amor que de él mana. Lo material es puente hacia lo espiritual, no hay ya que decantarse por uno u otro en lucha, sino que es posible una simultánea afirmación. Y en vez de la obediencia a la moral, al dios de la teología dogmática o a las instituciones del ser humano, Zambrano nos dice obedecer la, de modo profundo a la naturaleza. Es esa la manera en la que ella entiende que hay una verdadera obediencia a Dios, podríamos decir una verdadera obediencia un verdadero encaje entre la vida y el orden de la unidad, entre la radical inmanencia y la pura trascendencia. Resuena aquí también en esta carta el amor por supuesto, de Diotima de Mantinea en el banquete platónico, un amor que reconoce lo invisible en lo visible, el amor también de Nietzsche y Spinoza, que es afirmador de vida y de fuerza, y entre ellos el amor de Santa Teresa. Dice Zambrano que ella entiende a la Carmelita porque se siente viviendo fuera de sí en este amor por Gregorio. Muchos años después, en El hombre y lo divino, Zambrano describe justamente el amor como desplazamiento del punto de gravedad, un estar fuera de sí. Y esta será la clave de su crítica a Occidente y de su resolución. Se trata de salir de la autoafirmación de la modernidad, de reducirse para trascender el propio interés, desplazarse en servicio amoroso hacia la otredad negada por el Occidente, enfocado a la autoafirmación y el señoreamiento y las estructuras de la conciencia egoica. En su carta más mística, Gregorio del Campo, Zambrano dice comprender también el amor de San Juan, su movimiento negativo de reducción, de encogerse, hacerse pequeño, y el posterior momento positivo de recreación del mundo impregnado del aroma del amado. Estos dos pasos adelantan la purificación de su método, según le confesará en los 70 Agustín Andreu, un método que cifra en Claros del Bosque, dormirse arriba a la luz, estar despiertos abajo en la oscuridad intraterrestre, un sí simultáneo al orden del oscuro sentir y a la claridad, a la objetividad del pensamiento. En otra carta a Gregorio, Zambrano reivindica también la serenidad y se refiere a una relación amorosa anterior, seguramente al idilio con Miguel Pizarro, y dice, se conoce que yo estaba destinada a llegar a la dicha después de la desgracia, a llegar al cielo después de haber pasado por los infiernos. Ahí está todo. Dado el peso de la tradición griega en el pensamiento zambraniano, resulta tentador leer este fragmento en juego con la catábasis órfica. Sin embargo, lo que escribe a continuación nos da la pista adecuada sobre cómo interpretar este viaje al cielo y a los infiernos. Dice Zambrano, ¿no ves ahora cómo yo tengo que encontrarme bien siempre contigo? Si eras tú el término de mi viaje, la meca de mi peregrinación. Esta mención a la Meca, la tradición musulmana, eh, creemos que indica claramente cómo está leyendo a los místicos ya desde la tradición sufí, y es que en 1919 había leído ella ya a Miguel Asín Palacios en La escatología musulmana en la Divina Comedia, un libro donde se defiende la influencia de la cosmovisión de Ibn Arabi en la obra de Dante y se presentan algunas claves de la doctrina del amor según Ibn Arabi. En la doctrina, en la doctrina amorosa del Sheikh podemos encontrar esos dos mismos pasos de San Juan, de aniquilación y de recreación del mundo, la Faná y la Vaca. Así lo vio Asín Palacios y así lo ha desgranado en los últimos años la puertorriqueña Luce López Baral. Zambrano es consciente de que para quien realiza ese camino de hundimiento, de viaje a los infiernos ya y de posterior ascenso, no hay disociación ya entre el amor a lo invisible y lo visible. Cualquier amor humano, para Ibn Arabi, se revela como un modo de amar a Dios, lejos de todo
moralismo, de todo puritanismo, Ibn Arabi llama a darle cauce al amor natural, a abrazar las formas naturales como sede de la manifestación divina. En vez de la elección entre la materia y el espíritu, entre cuerpo y alma, manifestación u ocultación, el maestro andalusí les da un sí simultáneo, un amor binocular, un sí a través del corazón que afirma a la vez la manifestación y la ocultación del ser, en constante movimiento. En otra de las cartas a Gregorio, Zambrano parece tenerlo claro. La unión, la superación de la escisión, pasa por una epogé de la conciencia. Dice ella, no es el deber lo supremo, ¿no? La voz de Dios está en nuestro corazón. Sepamos escucharla y cumplirla. Y lo demás nos será dado por añadidura. Justamente el amor binocular, como afirmación simultánea, de órdenes contrapuestos, es la clave del discurso de nuestra autora, los años sucesivos, a lo largo de toda su trayectoria, podríamos decir, una afirmación posible gracias al movimiento de aniquilación y subsistencia del que hablaron los sufíes, que está en San Juan de la Cruz, y como ejemplos de ello, de modo muy sumario, voy a referirme a Filosofía, Poesía, Persona, Democracia y Claros del Bosque, 3 libros que pertenecen a 3 etapas distintas del pensamiento de la autora: juventud, podríamos decir, madurez y senectud. El primero, Filosofía y Poesía, abre con una cita de Massignon sobre Halash, el célebre amante mártir sufí. Zambrano apuesta allí por conjugar el sí de la filosofía, enfocado en lo estable, el espíritu, lo invisible, la salvación propia, que buscaba Platón, con el sí de la poesía, un sí orientado a salvar el devenir, a salvar el servicio al mundo de las apariencias, en el que el sujeto se olvida de su propia, de su propia salvación, al menos en la lírica griega, el contexto griego donde se sitúa Zambrano. En los versos de San Juan de la Cruz, nuestra autora encuentra un matrimonio perfecto entre estos dos amores, entre estas dos afirmaciones, un matrimonio que ella espera recrear. En Persona y Democracia, el segundo libro, obra de filosofía política, Zambrano habla del trascendimiento del interés egoico para servir al otro, para servir al prójimo. Solo así podrá nacer la persona, como realidad más allá del individuo y la comunidad, que una figura que las contiene ambas. Y para ello, nos dice, será necesaria la doble fidelidad, la simultánea afirmación, sí de amor binocular, a lo relativo, lo absoluto. Por último, en Claros del Bosque, aparece el método del ascenso y el ascenso, el estar despierto en la oscuridad y abandonarse arriba a la luz, un método mediante el que lograr la entraña celeste, la doble afirmación de quien convierte su ser en regalo, en espacio de cópula entre opuestos.